Hola, bienvenidos a un nuevo video de su canal, Jesús en mi hogar. Papi, sin más preámbulos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, Ángel, hoy tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Pero antes, queremos agradecer a esos amigos que de una u otra forma comparten nuestro contenido. Muchísimas gracias, de verdad. A propósito de eso, papi, que tú hablabas, una de las cosas que estamos viendo es que las personas se suscriben pero no le dan a la campanita. Se le debe dar a la campanita para que YouTube te identifique que tú quieres seguir viendo acerca de los contenidos de esa persona y entonces te mande videos. Entonces es importante de que usted se suscriba y luego de que se suscriba le dé a la campanita. Cuando le da la campanita le va a aparecer opciones. Usted le va a dar a la de arriba, a la que dice todas y ya va a tener la campana activada. Excelente, Ángel. Buenas recomendaciones. Ángel, ahora sí, nuestra pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Muchas personas consideran que la fe puede fortalecerse a través del estudio de la palabra de Dios. Y cierto. Cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos encontrar pasajes bíblicos que nos fortalecen. Hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos como decaídos, desanimados, pero al leer textos que pueden impresionar nuestro corazón y decimos, wow, es como que si esto fuera para mí. Y mira que son textos que en algunos momentos hemos leído, sin embargo en ese momento es como dice la frase, la palabra de Dios es nueva cada día y verdad que quedamos impresionados. Y vemos ahí que podemos fortalecer nuestra fe a través del estudio de la palabra de Dios. Sí, papi, eso del estudio de la palabra de Dios es algo muy real, porque cuando uno va a ser médico, uno estudia libros de medicina, pero cuando uno va a ser cristiano, ¿qué uno estudia? La Biblia, la regla de fe del cristiano. Entonces eso es algo muy importante. Y entrando en el tema de la oración, porque esa es una cosa que también podemos hacer para fortalecer nuestra fe, además de lo que más adelante vamos a estar hablando. La oración. La oración es el acto de nosotros hablar con Dios como si fuera un amigo. Como cristianos, nuestra prioridad más grande debe ser la oración, porque en ella nosotros podemos contarle a Dios nuestras dificultades, problemas y todo lo que nosotros queramos o necesitamos. Sí, eso es muy interesante, la oración, Ángel. Sí, papi, y eso de la oración es un tema muy importante. Y en Mateo 6:5 en adelante nos dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de la plaza, para que la gente lo vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hables solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sea como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ahí nos dice que nosotros no debemos orar en público como para que las otras personas nos vean, como lo hacían los sacerdotes y los escribas, sino que debemos orar en nuestra habitación, orar en privado con Dios como un amigo. Y también nos decía acá de que nosotros no debemos, orar demasiado, como si por cada palabra que nosotros dijéramos es que el Señor nos va a responder. El Señor antes de que nosotros, de que nosotros oremos, ya Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces no hay que orar tanto así, ni tampoco orar para que las otras personas no vean. Y eso son cositas muy importantes de la oración. Excelente, Ángel, sobre la oración. Tú sabes que hablando sobre lo que es el fortalecimiento de la fe cristiana o cómo podemos fortalecer nuestra fe, que es la pregunta que tenemos en este podcast,
en esta conversación y viendo lo que tú acabas de decir, oramos a Dios como que si Él fuera un amigo. Y es muy importante lo que es la oración. Bueno, porque cuando oramos a Dios es como que nos acercamos más a Él. Porque Sí, hay un proceso, hay un tiempo de espera. Cuando oramos a Dios, entonces hay momentos que Él responde de una vez, hay momentos que hay que esperar. Y en ese proceso de espera es lo importante, porque cuando oramos a Dios, Él se acerca más a nosotros, obviamente porque nosotros constantemente le comunicamos. Y mientras Él se acerca más a nosotros, pues es como que si comenzamos a revisar nuestro corazón, es como que si se revelara lo que hay dentro de nosotros. Es como lo que siempre se dice, cuando Dios está más cerca de nosotros, más pecador nos encontramos. Y obviamente que comenzamos a revisar nuestro corazón. Y te voy a contar algo sobre el profeta Elías. Elías en una ocasión oró para que lloviera. Así que él comenzó a orar, oró una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, oró una cuarta vez, oró una quinta vez y no llovía. Elías comenzó a revisar qué había en su corazón, si había arraigado algún pecado o algo que no había confesado delante de Dios. Y Elías mandó a su siervo a ver si ya había nube o lluvia, pero éste regresa y le dice, no hay nada, no hay lluvia. Elías nuevamente comenzó a revisar qué cosa faltaba para entregar delante de Dios. Y confesó ante Dios esas cosas que todavía estaban en su corazón. Y vemos que oró una séptima vez y mandó a su siervo, ve a ver si hay lluvia. Y el siervo cuando regresa le dice, veo una nube como el tamaño de mi mano. Y ahí él se dio cuenta que ya iba a llover. Son de las cosas que a veces suceden en la espera de la oración. Cuando nosotros esperamos es porque comenzamos a entregar algunas cosas que hay dentro de nuestro corazón. Y el Señor permite ese tiempo de espera para acercarse más a nosotros. Cuando Él está más cerca de nosotros, más pecador nos encontramos. Por eso es importante eso que tú mencionas acerca de la oración y que sí puede fortalecer nuestra fe. Pero te voy a contar algo más de qué podría fortalecer nuestra fe. Y es acerca de los milagros. Muchas personas consideran que los milagros son medio por la cual puede fortalecer nuestra fe. Y yo estoy muy de acuerdo con esto. Porque los milagros son una vislumbre de la fortaleza, del poder, de la gloria de Dios. sí, papi, y yo recordaba a una persona, no me acuerdo cuál era de que tú hablabas, que decía como, los milagros existen, los milagros existen, los milagros Sí, existen. sí. Y lo repetía como si fuera que como si fuera que algunas personas decían que los milagros no existieran. Sí. Esta fue una periodista que con la caída de un edificio llamado el Jet Set, eso fue aquí en República Dominicana, en la capital. Y ella fue entrevistada por otro compañero y le preguntaban sobre cómo sobrevivió bajo de esos escombros. Y ella decía, aparte de contar cómo vivió o sobrevivió, ella decía cómo Dios la había ayudado a salir de ese lugar. Y ella, con mucho énfasis, ella decía, los milagros existen, lo repetía una y otra vez. Y es importante que las personas consideren que los milagros existen, aunque hay personas que no consideran que los milagros existen. Y podemos decir que los científicos aún no consideran que los milagros existen, porque ellos no le tienen una explicación a esto de los milagros.
La ciencia aún no encuentra una explicación a esto, pero muchos de los que practican la ciencia consideran que los milagros existen, aunque no tienen una explicación. Por ejemplo, los médicos. Yo hablaba en una ocasión con un doctor y él me decía, hay momentos que 2 más 2 no son 4. Sí, porque cuando un paciente está en condiciones críticas y de acuerdo a lo que tenemos en nuestras manos, los estudios, ya no hay más nada que hacer. Y esas personas quedan desahuciadas, mandadas para su casa. Denle todo lo que se pueda, trátenlo bien. Pero de repente vemos que esa persona toca nuestro consultorio. Y no solo lo vemos llegar y estar en pie, sino que también revisando sus estudios, sus analíticas, lo vemos bien, sano. Y es ahí cuando uno dice, ¿qué pasó? De acuerdo a lo que la ciencia considera, 2 más 2, 4, en ese caso, 2 más 2 no son 4. Y eso lo vemos repetidas veces. Entonces ellos consideran que aunque no tienen una explicación a los milagros, pero consideran que sí existen. Sí, papi, y es porque, por ejemplo, un científico o un médico, si ve que un pulmón ya está muy comprometido, tiene muchas cosas, por ejemplo, como un pulmón comprometido en un 95%, ya no hay nada que un médico pueda hacer en ese caso. Yo recordaba, yo estudiaba en el proyecto Fuerte Pregón, es un proyecto que hay, y el pastor Juan Rivera, él enfermó. Okay. Y entonces se enfermó de los pulmones, del COVID. Y entonces los médicos ya no le daban esperanza porque sus pulmones estaban muy comprometidos. Pero resulta que él, en cuestión de, vamos a decir, semanas, él pudo recuperarse. Y los médicos, él decía que los médicos se quedaban asombrados. Y es eso que los científicos ven y son cosas que los científicos ven y no entienden. Así es, Ángel, y nosotros los seres humanos nos vemos envueltos en circunstancias que se convierten en nuestro pan del día a día. Y nos vemos limitados a resolver esas circunstancias, cosas que no podemos manejar en el momento, pero pedimos ayuda. En caso de enfermedad, nosotros vamos a esos centros médicos y decimos ayúdeme porque estoy enfermo. Pero vemos que esas personas de repente nos dicen no podemos hacer nada. Y en verdad ellos nos mandan para la casa porque ya no hay más nada que hacer. Y ahí es cuando uno se encuentra como seres humanos limitados, frágiles nos consideramos. Pero algo importante, y yo diría que eso Dios como lo que lo puso de manera inherente en nosotros, y es la esperanza. Por eso muchas personas dicen, lo último que se pierde es la esperanza. Eso como que está dentro de nosotros. Y por eso nosotros, como que a pesar de que nos manden para la casa o desahucian a la persona, le dicen ya no hay más nada que hacer, las personas se mantienen con esa esperanza. Y ahí cuando ellos dicen, necesito un milagro. Y te quiero hablar del salmista David. Él recordó esos milagros que Dios había realizado con el pueblo de Israel. Cómo con mano fuerte lo había sacado de mano de los egipcios. Y cómo Dios durante el día había puesto columna de nube para protegerlo del sol. Y cómo Dios le había puesto columna de fuego para protegerlo y encaminarlo durante la noche. Y para librarlo de las plagas. Todo eso Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero aún más David pudo recordar algo milagroso. Dividir el mar en dos, eso es un milagro. Todas esas cosas llegaron a la memoria de David. Y te invito a leer el Salmo 77. Y el que tiene la Biblia de comentario puede leer esa parte. Es muy interesante.
es bastante interesante porque David dijo una frase que me quedó marcada. Porque él dijo, enfermedad mía es esta por haber dudado de Dios. O sea, cuando David recuerda todos esos milagros que Dios había realizado con el pueblo de Israel, su fe nuevamente se fortaleció. Y es ahí donde iniciamos nosotros con una pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Vemos que David encontró respuesta a esa pregunta. ¿Cómo pudo David fortalecer su fe? Recordando esos milagros que Dios había realizado con el pueblo de Israel. Sí, y es algo normal, vamos a decir, del ser humano, el a veces pues chasquearse. Vemos que David no fue una persona pues sin errores. Lo importante de David que fue una persona que de sus errores se arrepintió. Y vemos de que David en este momento está, vamos a decir, siente como que ya el Señor lo ha abandonado, pero recuerda esos milagros. Y uno de ellos podría ser cuando derrotó al gigante Goliat. Como él fue y le dijo con tanta fe. Le dijo, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. Esa fe que tenía David, esos momentos que nosotros podemos recordar de fe, son los momentos en que nos anima. Exactamente, nos fortalece. Tú sabes que, hablando de eso de David, y tú volviendo un poquito atrás de la vida de David, David me recuerda lo que es la condición nuestra, una fragilidad humana. Cuando nosotros nos consideramos en un momento fortalecido y que nuestra fe se siente muy alta, pero de repente la vemos caer y sentirnos que Dios no está con nosotros, o quizás no está a nuestro favor, y necesitamos renovar esa fe. Por eso mencionamos dos cosas al principio de cómo podemos fortalecer nuestra fe. Y mencionamos el estudio de la palabra de Dios y la oración. Y esto hay que hacerlo constante, precisamente para que no pase eso como pasó con David, que en un momento vemos la declaración que David hace, lo que tú mencionas, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. O sea, eso es una declaración de un acto de una persona que está lleno de fe. Pero de repente vemos más adelante, con lo que yo contaba, de que David se sentía abrumado, abatido, perplejo, sin tener forma de cómo resolver las cosas, y tuvo que recordar esas cosas que Dios había hecho. Esa es la fragilidad humana y nuestra condición a la que nosotros cada día debemos entregar esas cosas a Dios. Y hablando más acerca de esos eventos que pasan que Dios hizo con esos hombres de fe, en el caso de Elías, que ya mencioné, vemos ahí cuando Elías en un momento había dicho, reunió a todos los profetas de Baal, y con tanta seguridad él dijo, hagan cántaros, hagan zanjas y hagan todas esas cosas y llénenla de agua. Y tenía tanta seguridad de que esas aguas iban a ser consumidas. Pero más adelante vemos lo que yo mencioné, la fragilidad humana, cuando Elías se encontró en un momento limitado para ver lluvia y tuvo que pedirle a Dios que sea Él quien permita la lluvia. Ángel, podemos seguir preguntándonos, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? Y es la pregunta que traemos a colación desde el principio, porque es muy necesario para en este tiempo nosotros poder estar seguros qué cosa fortalecen nuestra fe. Una de las cosas que podemos decir que fortalece nuestra fe es recordando esos milagros que Jesús realizó en el tiempo que Él estuvo aquí en nuestra tierra.
Y te voy a contar uno de esos milagros. En Juan capítulo 5, verso 1 al 15, nos relata una historia. En Jerusalén había un lugar llamado el estanque de Betesda. Dice que este tenía 5 entradas o 5 pórticos. Los judíos iban allí para suministrarse del agua y con el agua bañar los animales que iban a ser sacrificados. Pero también los judíos creían que cada cierto tiempo un ángel bajaba y removía las aguas. Aquel que pudiera ir, diríamos, de primero y tocar las aguas, podía ser librado de cualquier dolencia, cualquier enfermedad. Estas cosas creían los judíos. Por eso allí iban muchísimas personas, principalmente personas enfermas. Iban cojos, mancos, ciegos, paralíticos, leprosos. Todas esas personas con todas esas condiciones estaban allí. Algunos de ellos eran llevados por sus familiares, otros eran llevados por sus amigos. Dicen que ellos montaban carpas alrededor del estanque para cuando el ángel bajara y removiera las aguas, ellos poder estar de cerca y así poder tocar las aguas de primero. Pero en algunas ocasiones se creía que el ángel estaba removiendo las aguas y todas esas personas se levantaban y se lanzaban hacia el estanque. Algunos que estaban en condiciones muy críticas, estos eran pisoteados por aquellos que estaban más robustos, principalmente aquellas personas que no tenían ninguna condición de salud, pero que sí llevaban su paciente o su familiar enfermo. Dice que algunos de ellos no salían con vida en el momento que se creía que el agua estaba siendo removida por el supuesto ángel. Todos esos males se estaban dando en ese lugar y era algo muy caótico, muy triste. Tan solo de contarlo, pues uno se siente mal porque era una creencia tan absurda, ¿no? Y yo me pongo a pensar que lo que pasó en la mente de Jesús, lo haría Jesús y lo haría cualquier otra persona también que se sintiera apenada por esa situación. Jesús escuchó acerca de esas cosas que estaban pasando en ese lugar. Principalmente todo eso de que tantas personas se enferman y algunos morían en el intento. Así que Jesús decidió ir a ese lugar. Pero mira qué cosa, Ángel. El día en que Jesús decide ir a ese lugar era un día sábado. Allí habían personas como los fariseos, los sacerdotes, que eran muy celosos con el día sábado. Bueno, podríamos decir que extremizaron la adoración o el cuidado de la ley del reverenciar el día sábado. Y por eso ellos estaban vigilantes, mirando a todas las personas que a su alrededor estaban quizás haciendo algo o caminando. Todo eso ellos tenían en vigilancia. Jesús sabía que ellos estaban muy de cerca en ese lugar, pero el deber de ir a donde estaban esas personas enfermas le llamaba. Así que Jesús decidió, a pesar de ir a donde estaban esos enfermos. Cuando Jesús llega al lugar, ve a todas esas personas con todas esas condiciones. Pero de una manera particular, Jesús vio a un hombre que tenía ya hace 38 años postrado en su camilla. Se piensa de este hombre que de no haber recibido un milagro en ese día, podía morir. Muchas cosas más se creían de él.
Se creía de que él estaba así porque había pecado. Y como había pecado, pues esto le vino como un castigo de Dios. Él estaba, como dicen, desahuciado por la sociedad. Estaba solo, sin un amigo, sin un familiar que lo pudiera cargar y llevarlo al estanque. Así que él estaba en una condición deplorable. Jesús miró y vio a este hombre de una manera muy especial y decidió ir a donde estaba él. Pero mira, Jesús le dice algo. Jesús le pregunta algo que para mí es como decir una pregunta como infantil, una pregunta muy obvia. Donde hay tantos enfermos, preguntarle a una persona que está enferma que si quiere ser sano. Eso es como, diríamos, buscándose como una mala respuesta de alguien, porque obviamente a un enfermo, tú vas a un hospital y delante de sus familiares, tú vas a hacer una oración y le dices, ¿tú quieres ser sano? Sí, papi, eso es como que tú vayas a un lugar donde están construyendo una casa y tú le digas, por ejemplo, como la casa se construye con cemento o la casa se construye con madera, o que tú vayas donde un carpintero y le digas, y tú haces esculturas es con madera. O sea, son como preguntas obvias que la gente se las sabe o que todo el mundo se las sabe. Y son preguntas que, como tú decías, lo que podría estarse provocando es una mala respuesta de la persona que le diga, pero usted no ve que yo estoy trabajando con esto o que yo estoy haciendo esto otro. Exactamente. Así mismo, ¿eh? Pero Jesús hace esa pregunta a este hombre para movilizar su fe. Y es una pregunta como tú acabas de decir y yo también. Es una pregunta muy obvia. Pero tú sabes que, y es algo que muy pocas veces yo he escuchado acerca de este paralítico. Este paralítico, la misma enfermedad había hecho de él una persona humilde, afable, respetuosa. Por eso este hombre, cuando Jesús se acerca y le pregunta que si quiere ser sano, no le hace una mala respuesta, no le habla mal, sino que ve en Jesús una oportunidad. De hecho, él no sabía que quien estaba al frente de él era Jesús, aquel hombre famoso quien realizaba milagros. Él veía a Jesús como un desconocido, como alguien particular cualquiera. Pero él vio en Jesús, en ese desconocido, una oportunidad. Pensó él, diría yo, bueno, ¿será este el que me va a cargar cuando supuestamente el ángel removiera las aguas? Así que ese acto de esperanza que él albergaba en su corazón, pues llegó el momento y abrazó esa oportunidad. Por eso cuando el desconocido le pregunta si quiere ser sano, él le dice, no tengo quien me lleve. En tanto voy, ya otros han ido. Él vio esa oportunidad. Pero Jesús continúa la conversación con este hombre. Pero ahora le dice algo mucho más obvio o improcedente. Porque Jesús, oye lo que le dice. Toma tu lecho y anda. Una vez más, este hombre pudo haber respondido con una actitud fea. Le pudo haber dicho, venga acá, ¿usted se está burlando de mí o qué? Porque si yo pudiera cargar mi camilla, no estuviera aquí y tampoco le estuviera pidiendo a usted que me llevara al estanque. Pero este hombre no respondió así. Porque ya la misma enfermedad había hecho de este hombre tener un buen corazón. Por eso él cedió al mandato del desconocido. Toma tu lecho y anda. Así que él se inclina o en el momento, la posición que él estaba, tomó su camilla
Y en el momento de pararse con su camilla, miró a su alrededor y ya el desconocido no estaba. Pero lo sorprendente es que él continúa cargando su camilla. Se fue con la camilla. Obedeció al mandato del desconocido. Un poquito más adelante, él llevando su camilla, dando gloria a Dios por haber sido sanado. Aquí se encuentra con los observadores celosos del día de reposo, los fariseos y los sacerdotes. Así que ellos cuando lo ven le dicen: hey tú, ¿qué busca cargando en sábado? ¿Qué busca cargando esa camilla? Porque ellos eran personas que tenían una estricta vigilancia con esto del sábado y ellos era como que si cargaran el sábado con tantas cosas que no deberían verla puesto. Sí, y esto es algo de los judíos. Los judíos entendían de que tú no podías dar una cantidad de pasos en específico. O sea, si tú dabas más de 1000 pasos diarios, tenías que quedarte ahí o que alguien te cargara. Y ellos estaban observando todo esto, estaban viendo si tú ibas y dabas más de los 1000 pasos o si cargaba cualquier cosa. Y a ellos no les importó ni siquiera ver a esta persona que ellos habían visto de que esta persona estaba, vamos a decir, estaba sin caminar y estaba paralítico. Y verlo caminar, pero ellos no vieron que estaba paralítico ni que estaba en el estanque de Bethesda. ¿Tú sabes lo único que ellos vieron? Ellos solamente vieron de que estaba corrompiendo las leyes que ellos habían puesto, que ni siquiera estaba en la Biblia. Sí, es muy sorprendente y muy chocante ver que esa actitud todavía permanece en nuestro tiempo. El celo religioso, yo digo así, que aún viendo no ven y oyendo no oyen. Tú puedes ver eso constantemente, porque ellos podían ver que si este hombre estaba andando con su camilla en sus hombros, era porque estaba sano. Y si esto era un castigo de Dios, y en ese momento está en pie, caminando, cargando su camilla, es porque Dios le había perdonado. Y Dios es el dueño del sábado. Por lo tanto, no estaba en ninguna violación. No estaba en ninguna violación. Más bien, el dueño del sábado le había dado la autoridad a él de que cargara esto. Porque los milagros se pueden realizar en sábado. Y esto fue lo que Jesús quiso enseñar en ese momento. Que no había ningún problema. Y mira que el sábado es una delicia. Hablando un poquito más del sábado, para nuestros amigos que nos ven, el sábado es una delicia. Y es verdad. Está en los mandamientos de Dios. Y debemos guardarlo. El sábado Dios lo creó para intimidar con el hombre, para tratar con el hombre, para hablar con el hombre. Por eso en sábado nosotros debemos dejar todas nuestras cargas. Por eso el sábado dice en su mandamiento, no haciendo obras algunas. ¿Cuáles son las obras? Bueno, la obra mía no se puede hacer, pero sanar a una persona en sábado, tratar con un enfermo en sábado, esa obra no es mía, esa obra es de Dios. Eso fue lo que Jesús hizo. La obra de Dios. Por eso es que estas personas estaban totalmente extremizados con esto de la ley y habían puesto carga, como tú dices, con el pueblo, los judíos. Así que estas personas, los sacerdotes y los fariseos, cuando vieron que este hombre cargaba, que le dijeron: hey, tú que buscas cargando en sábado, él le dijo: bueno, el que me sanó también me dijo: toma tu lecho y anda. Así que ellos entonces dijeron: bueno, contigo no hay nada. Y se fueron tras de aquel que ellos sabían que realizaba milagros, Jesús. Porque Jesús era famoso en ese tiempo con las cosas que estaba haciendo y ellos lo sabían.
Así que este hombre se fue dando gloria a Dios por haber recibido la sanidad y por haber sentido el perdón. Por eso se fue en dirección al templo. Cuando él está allí en el templo, él está dando gloria a Dios. De hecho, dicen que él llevó una ofrenda al templo para así agradecer a Dios por haberle sanado y por haber sentido darle el perdón. Pero Jesús sabía que este hombre iba a estar en ese lugar. Por eso Jesús fue al templo. Y cuando le encuentra, le dice una cosa muy interesante. Vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor. Muy interesante ese milagro. Vemos de que este paralítico se fue feliz para su casa porque el autor del sábado, Cristo, lo había sanado. Sí, Ángel, es así. Y vemos ahí esta historia del paralítico, de que es impresionante leerla porque cuando vemos que cuando ya más nadie estaba interesado por ayudarle, cuando él se sentía solo, desahuciado, vemos que Jesús le brinda todo el apoyo, toda la ayuda. ¿Y qué ayuda? Súper ayuda, porque no solo le sanó, sino que también le dio el perdón de sus pecados. Sí, papi, y vemos que el Señor le permitió una prueba a este paralítico. Y el Señor nos permite pruebas a nosotros, porque las pruebas son el micrófono de Dios para hablar a nuestro corazón. En las pruebas es donde uno ve cómo Dios obra. Y ahí es donde también se fortalece nuestra fe, con las pruebas. Exactamente. Hay momentos en nuestras vidas que nos encontramos así como el paralítico, literalmente enfermo. Cuando ya la ciencia, los familiares, los amigos, ya nadie puede hacer nada por ti. Pero lo último que se pierde es la esperanza. Eso como que está inherentemente en nosotros. Y como que llega un momento cuando ya se pierde la esperanza para otro, el que está viviendo la circunstancia dice, quizás en un momento a sola, en su habitación, lo importante es que esa persona no se rinde. Y es ahí cuando decimos, necesito un milagro. Mi querido amigo, Dios quiere hacer dos cosas importantes en nuestras vidas. Dios quiere sanarnos de cualquier dolencia o enfermedad. Pero lo más importante, Dios quiere sanarnos del pecado. Esas dos cosas que en un momento se combinan en nuestras vidas. Pero nosotros aún no hemos perdido la esperanza. Dios está dispuesto a escucharnos y a darnos la solución que Él ha prometido darnos. Confiemos en Él. Él está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Estudiemos las Sagradas Escrituras, porque ellas se renuevan cada día y nuestra fe es renovada. Una de las preguntas que hicimos, Ángel, al principio, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? Recordando esas cosas que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, como la hizo con el paralítico. Dios te bendiga. Bye. Recuerda suscribirte, darle a like, compartir y activar la campanita.